Hola, buenas tardes, buenos días. Me da mucho gusto quien esté escuchando esta presentación porque pues este evento, esta presentación que estoy haciendo, pues representa un cambio histórico. Es una de tantos esfuerzos que están haciendo en la UNAM y que esperemos sea un cambio histórico para su transformación, para caminar hacia la igualdad y hacia una vida libre de violencia para las mujeres. Esto quiero empezar señalando que eso está siendo impulsado por la Coordinación de Igualdad de Género y esto ha sido en respuesta a las colectivas de estudiantes que nos están pidiendo, exigiendo cambios estructurales, no solamente, pero también en los reglamentos al interior de la UNAM. Entonces yo me siento muy contenta de que me hayan invitado a participar porque pues sí, me parece que es un cambio histórico. Y bueno, para seguir hablando de lo histórico, pensé que sería importante en esta presentación compartir con ustedes, eh, pues desde la historia, ¿no? El objetivo es hablar de las categorías más importantes de la perspectiva de género y del feminismo, pero quisiera hacerlo desde la historia y también aludiendo a algunos libros clásicos, algún que otro artículo que les dieron origen a estos conceptos y que les dieron significado sobre todo estos conceptos, por si alguien quisiera profundizar. La mayoría son textos que a mí me han entusiasmado, me han servido mucho, porque al igual que ustedes que me están escuchando y que pues, en general son personas con experiencia docente, yo pienso que cuando damos solamente definiciones en cualquier materia, si no damos un contexto de dónde provienen estas definiciones, pues no las incorporamos, difícilmente las podemos incorporar. Podremos repetirlas, aprobar un examen, ¿no? Muy bien, pero si no las asimilamos, no tiene mucho sentido hablar solamente de definiciones sin conexión. Entonces, hablar de la historia también, aparte de que nos permite ver sus orígenes, nos permite también cómo se van conectando unas categorías relacionadas con el género y con el feminismo entre sí. Y bueno, eh, todo el mundo estamos en este canal de los cambios, me parece, entonces es muy importante que incorporemos todas y todos una mirada de género que les quiero transmitir, o sea, les quiero transmitir la perspectiva de género, de hecho, al final de que tratemos de platicar, a lo mejor alguien me va a preguntar, bueno, y con todo esto, ¿qué es la perspectiva de género? Les diré, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque todo esto que les voy a platicar nos va construyendo una mirada de género, una forma diferente y más igualitaria de mirar el mundo y de actuar también en consecuencia, ¿no? Entonces, para esto, por supuesto, entonces, necesitamos partir de un techo conceptual común que nos permita tener un manejo crítico de lo que pasa en los salones de clases, lo que pasa fuera de los salones de clases, pero en nuestra universidad en general, pero también lo que pasa en nuestra vida cotidiana, porque esto que vamos a ver, aunque surge como una iniciativa en la UNAM, no solamente nos va a ayudar a ser mejores profesoras, profesores o atender asuntos de género en la universidad, sino que nos va a trastocar también, si es que no les ha trastocado ya, en las relaciones cotidianas. Entonces, estas categorías de las que vamos a hablar, espero, van a ser un buen soporte para poder hacerlo, ¿no? Entonces, siempre quiero añadir, antes de iniciar formalmente con esta presentación, siempre cuando trabajamos desde el feminismo, decimos que trabajamos desde la sospecha. Para mí esto es muy importante decirlo también antes de profundizar en lo demás, porque esto significa que trabajar desde el feminismo con perspectiva de género nos permite también tener esta mirada crítica, ¿sí? Y crítica hacia todo lo que vemos, por eso digo que son unos lentes, las jóvenes dicen que son unos lentes violeta, que me gusta mucho que lo digan así, ya nos pusimos los lentes violeta, porque nos da este lente crítico, ¿sí? Pero que para esto tenemos que tener un paraguas común, y esto lo voy a hacer, lo voy a tratar de construir con ustedes a partir de la historia. Entonces el objetivo de esta sesión, ya lo vengo diciendo, es construir juntos este paraguas y es muy ambicioso, como ven, lo que me estoy proponiendo para una sesión de una sola hora. Yo espero cumplir con esas expectativas que yo misma me impuse y por esto pues preparé esta presentación que ahorita voy a compartir y que va a ser pues una guía para no perderme
en la exposición y para quizás también poder ser un poquito más didáctica. Bueno, empiezo con pues con este libro, que es una maravilla, que se llama Mujeres Transgresoras, de Teresa Day, publicado en el 97, que yo lo recomiendo muchísimo. Miren, tomé solamente una parte de este texto para compartirlo con ustedes, donde dice, déjenme quitar tengo una imagen aquí que me está estorbando y no me deja leer mis propias diapositivas, pero que dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que contradices lo escrito en los libros desde el principio de los tiempos? Lilim pronuncia tu nombre. ¿Eres acaso Lilith? ¿Eres Miriam o María? ¿O quizás Eva? Aquí la propia autora Teresa Day da una respuesta muy interesante y por eso quise empezar con esto, porque ella responde en su libro, es un libro por supuesto mucho más extenso y más interesante, todavía tiene mucho que leérsele, pero termina diciendo, soy todas y soy ninguna, ¿no? Entonces yo empiezo con esto para señalar que entre las mujeres habemos transgresoras como Lilith, habemos también obedientes como Eva, y habemos mujeres que están dislocadas, digamos, deslocalizadas como Miriam o María en la mitología. Son mujeres que han sido citadas en la mitología y que han sido incorporadas también en el discurso religioso católico, ¿no? Que conocemos, aunque no es muy difundido, pues, este tipo de literatura. Entonces quise empezar con esto porque somos todas, somos ninguna, ¿sí? Y esto aplica también para los hombres. También los hombres están totalmente diferenciados y quiero empezar con ello porque parto entonces del supuesto de no hacer afirmaciones universales. Cualquier afirmación que yo haga aquí, quiero que siempre se entienda que estoy matizando, ¿no? Que también matizo, que puede haber casos diferentes, pero que estamos hablando en términos de lo que históricamente ha sido la condición de la relación entre hombres y mujeres. Entonces esto le da marco a la exposición. Y voy a empezar hablando, primero toda esta parte es como muy introductoria, de cómo en la historia las mujeres fuimos transformándonos, y siempre también voy a tratar de hablar en plural, porque las mujeres, al final de cuentas, quienes somos ahorita, las relaciones que vivimos, ¿sí? Se deben también, se explican por lo que las mujeres fuimos, no nada más en nuestro cuerpo vivido, como diría Simone de Beauvoir, sino también en nuestro cuerpo no vivido, que es nuestro cuerpo histórico, lo que nuestros cuerpos de mujeres han significado a lo largo de siglos, no estamos hablando de poco tiempo, de siglos. Entonces quiero hablar, para poder decir desde dónde hablo yo, y que quiero que se vaya entendiendo, voy adelantando que hablo desde un feminismo radical, aunque suene fuerte, ya después vamos a decir vamos a ver que no es tan fuerte, que tiene toda una base teórica hablar del feminismo radical, pero voy a hablar, voy a explicar primero cómo es que el memorial de agravios es algo que son relatos históricos, ¿no? Que se presentaban desde la Edad Media o el Renacimiento, que recogían las protestas de mujeres ante su situación, pero que no cuestionan las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Entonces, con esto quiero decir que las mujeres en siglos pasados también sentían malestar por la situación que vivían y que se percataban de que estaban viviendo una injusticia, pero quizás lo vivían de manera individual y no existían todavía estas manifestaciones colectivas. Después surgen, haciendo una síntesis histórica muy apretada, lo que son las vindicaciones feministas, que así les conocemos, que dan lugar a la construcción de programas, de una agenda feminista emancipatoria, es decir, de un ideal programático que permita el ejercicio de derechos. Pero entonces empieza con las vindicaciones feministas, brincamos del memorial de agravios a una exigencia más colectiva, ¿sí? Para que estos agravios disminuyan o se eliminen para todas las mujeres, y que es un poco lo que estamos viendo en las jóvenes de la universidad. Ellas están organizadas en lo que ahora ellas le han puesto también colectivas para caracterizar que son grupos exclusivamente de mujeres, ¿no? Y que les permite luchar por una agenda, ¿sí? Donde la violencia contra las mujeres es su principal bandera. Y después del memorial de agravios, de las vindicaciones feministas, surge
esta categoría, que es la más conocida, me parece ya por todas las personas, que es la categoría de género, ¿no? La categoría de género que además tiene pues, toda una connotación académica y que yo le quiero dar esta connotación académica porque fue construida al interior de las universidades ya en el siglo XX, y que es parte de la construcción de conocimiento en las ciencias sociales, para la erradicación, para eliminar, cuestionar o como querramos llamarle, todos los mitos, representaciones y prácticas que mantienen la desigualdad de las mujeres. Yo quiero señalar que esta lámina, en la que expongo este proceso histórico del memorial de agravios hasta las vindicaciones feministas que empezaron, digamos, en el siglo XVIII, y que fueron mucho más fuertes en el siglo XIX a finales, con movimientos sufragistas, hasta la construcción de categoría de género, cuando esta lucha llega a las universidades, ¿sí? También se presenta de alguna manera en la vida individual de cada una de nosotras, ¿sí? Es decir, si cada una de las mujeres que estamos escuchando esto, y yo misma pensando en mi propia experiencia de vida, nos podemos a pensar, quizás cuando éramos niñas o adolescentes, no sé, cada quien tendrá sus propios tiempos, podemos recordar cómo nos dábamos cuenta de que había un trato diferente hacia el hermano, el primo, el compañero de banca, en fin, ¿no? A diferencia de cómo nos trataban a nosotras, ¿no? Y a veces sentíamos que ellos tenían más libertad, que ellos ejercían más derechos, no teníamos la palabra derechos todavía, pero nos sentíamos agraviadas, sentíamos esta sensación en nuestro estómago, en nuestro cuerpo, en nuestros afectos, una sensación de injusticia, de por qué ellos sí y yo no, pero no teníamos respuestas, ¿no? Y además es muy fácil en ese momento que la interpretación que le demos sea únicamente tomando en cuenta mi entorno. La culpa es de mi papá, la culpa es de mi tío, la culpa es del maestro, la culpa es de, en fin, ¿no? Pero no nos damos cuenta, ¿sí? Que esto es un asunto histórico, colectivo, ¿no? De todas las mujeres lo estamos viviendo de diferente forma, que todas tenemos una misma condición de género en el sentido histórico del término, ¿sí? Porque todas hemos vivido algún tipo de opresión por ser mujeres, aunque todos lo vivamos diferente en nuestra situación de vida, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de esta colectividad, ¿sí? Es a lo que le llamamos dentro de la teoría, generamos conciencia de género, y de ahí surge la posibilidad de las vindicaciones feministas, de las luchas colectivas. No todas las mujeres llegamos a comprenderlo en el mismo momento. Estoy segura que hay mujeres que nunca lo comprenden. Bueno, nuestras abuelas, bisabuelas seguramente nunca lo miraron de manera colectiva. Hoy tenemos la suerte de que estamos en la academia y podemos hacerlo. Las chicas tienen la libertad también de estar más en la calle organizándose y demás. Entonces surgen vindicaciones feministas, surge esta agenda feminista donde ya no nada más es para mí. Yo puedo decir, es que a mí nunca me ha pasado esto, a lo mejor no, pero yo entiendo que es parte de la condición que también me trastoca, que si me trastoca a mí, les trastoca a todas. Si trastoca a una, nos trastoca a todas, ¿no? Y esta es la solidaridad o sororidad que se va generando entre mujeres para luchar por un objetivo programático emancipatorio hacia la autonomía. Y bueno, la categoría de género ha sido de especial importancia para generar esta conciencia en nuestras estudiantes y fuera también ya, ahora también, porque la categoría de género, si bien con sus diferentes acepciones, a veces menos politizadas o más politizadas, está también en la política. Está en la política, quiero decir, en este momento, está en el discurso de las políticas públicas, ¿no? Ya no nada más está en la universidad, ya no nada más está en las calles, sino que hemos logrado, a través de estas vindicaciones, de esta lucha por vindicaciones, hemos logrado que se instaure en las políticas públicas y en este caso, ¿sí? En las políticas universitarias, que no es cosa menor, de verdad. Si nos ponemos a ver los siglos que nos costó el que las mujeres pudiéramos estar en las universidades. Fue en el siglo XX cuando empezamos realmente a entrar de manera masiva las mujeres de las universidades. Hoy somos casi 50% y 50% de hombres, aunque haya desigualdades hacia adentro. Imagínense lo que significa, ¿no? Que haya políticas universitarias con perspectiva de género. Falta mucho por hacer. Yo no estoy aquí, como se van a dar cuenta, que no estoy diciendo que ya lo conseguimos, ni mucho menos. Falta, yo creo que estamos apenas
arrancando a lo que viene, pensándolo desde un feminismo radical, ¿no? Como es el que les voy a querer yo platicar. Que es desde donde yo les quiero platicar. Ya, aquí está. Entonces, bueno, primero, antes de decirles yo, pues desde dónde estoy partiendo, primero quiero decirles lo que pienso yo, y no solamente yo, sino que muchas teóricas entienden como el feminismo. Hay muchos feminismos, ya lo sé, y lo vamos a ver aquí, vamos a ver por lo menos dos, ¿no? Hay muchas diferentes formas y agendas, ¿no? También feministas, aunque, por ejemplo, la agenda de la violencia contra las mujeres nos hace iguales a todas las feministas. Todas luchamos por erradicar la violencia contra las mujeres. Pero entonces, primero tendría que decir que el feminismo es un movimiento social, pero también es un movimiento político, pero también es un movimiento filosófico y académico. Hay autoras como Marcela Lagarde que dicen que el feminismo es una cultura, porque incluye un montón de significados compartidos, ¿no? Y agendas compartidas que generan una cultura especial entre quienes nos adherimos identitariamente a este tipo de movimientos. Yo resalto que es un movimiento académico porque en la academia aparentemente estamos sin hacer activismo, pero quienes somos feministas en la academia también estamos haciendo activismo. El feminismo también es multidisciplinario y es interdisciplinario, no pertenece a una sola disciplina y su objetivo histórico y hasta la fecha es alcanzar la autodeterminación de las mujeres, que nosotras decidamos por nosotras mismas sin depender de un padre, de un esposo, de una institución, ¿no? Que nos obligue a tomar cierto tipo de decisiones y que luego digan que es nuestra decisión personal o nuestra autodeterminación, como por ejemplo en relación con la prostitución, ¿no? Es que las mujeres deciden libremente, cuidado, ¿no? Estamos buscando alcanzar la verdadera autodeterminación de las mujeres, ¿no? Y estamos buscando, y quiero hacerlo notar, la igualdad en el ejercicio de derechos con los hombres y resalto todavía más, ¿sí? La igualdad entre toda la humanidad. Es decir, estamos empezando por reivindicar los derechos de las mujeres, por buscar la igualdad de derechos con los hombres, pero pensamos que por este medio podemos lograr la igualdad entre toda la humanidad, entre hombres y mujeres diferentes, con diferentes características, porque el feminismo, además del feminismo actual, tiene reflexiones muy interesantes del feminismo decolonial, por ejemplo, que también surge del feminismo radical, pero que está incluyendo ya, ¿sí? A otras desigualdades dentro de la lucha. Es decir, mujeres de color, mujeres negras, como ellas mismas se autonombran, ¿sí? Mujeres de diferentes clases sociales, mujeres de diferentes orientaciones sexuales y después a hombres discriminados también por diferentes desigualdades, ¿no? Es decir, hasta lograr la igualdad entre toda la humanidad. El feminismo surgió en el siglo XVIII, ¿sí? Con las ideas ilustradas acerca de la igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? Y esta categoría de igualdad, que va a ser el eje de esta exposición, pues la retomaron las feministas de esa época, que todavía era un movimiento incipiente, pero ya lo era, como vamos a ir viendo, y tomaron, ¿sí? Escucharon acerca de la igualdad entre todos los seres humanos, y estas mujeres dijeron, va, eso es lo que andábamos buscando, una categoría política, una categoría ética que diera base a nuestro movimiento. Y dijeron, claro, busquemos la igualdad. Y se unieron a la lucha, ¿no? A esta lucha de la Revolución Francesa, ¿sí? Que se extendió hacia toda Europa, ¿sí? Bueno, influyó muchísimo también en nuestro país. Y dijeron, vamos con ustedes, porque si están buscando la igualdad en los seres humanos, nosotras somos seres humanos. ¿Y qué pasó? Que se declararon los derechos de los hombres y no incluyeron a las mujeres, ¿no? Esa fue la primer traición, yo podría decir, la primer traición de los movimientos progresistas a las mujeres, ¿no? Y bueno, como no sé en qué momento van a leer esto, no voy a hacer tanto alusión, no sé en qué momento lo van a escuchar, no quiero hacer tanta alusión al contexto actual, pero tenemos muchas experiencias de los grupos de izquierda, ¿no? De de derecha no podemos hablar, porque por supuesto ellos tienen otra forma muy diferente de pensar, pero cuando estamos pensando en algunos movimientos de izquierda que se dicen progresistas y nos adherimos
siempre tenemos que tener la bandera del feminismo adentro, porque la traición está en la punta de las políticas, de la izquierda, de la derecha, de todas. Las mujeres no somos prioridad y tenemos que saberlo y entenderlo para luchar desde adentro de los grupos políticos y también desde las calles. Entonces, como les vengo diciendo, el feminismo inició en la Revolución Francesa, cuando la voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva en la modernidad. Y en distintos momentos, las mujeres feministas han articulado entre la teoría y la práctica un conjunto coherente de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas, como ya lo he dicho antes, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hablo? Ya, creo que ya con lo que acabo de decir, me parece que es suficiente como introducción para acercarme a otra introducción, que es poderles decir desde dónde hablo yo. Son introducciones, pero que todo esto nos va dando este techo, porque estoy ya introduciendo categorías que son importantes para nuestro techo común. ¿Desde dónde hablo? Bueno, yo diría que desde un feminismo radical, que me es muy importante explicar por qué es radical y que además nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia con otro feminismo, que es el feminismo liberal. Y también nos va a ayudar a entender a otras categorías, la diferencia, por ejemplo, entre lo que es la igualdad de derecho y la igualdad formal. Es decir, la igualdad sustantiva, ¿no? La igualdad sustantiva y la igualdad formal. Lo que está en las leyes y lo que realmente logramos las mujeres como avances en nuestras acciones. Me preguntarán ¿qué tiene que ver el feminismo radical y el liberal con la igualdad, con las diferentes formas de entender las igualdades? Pues bueno, por eso quiero hablar de ello. Por un lado, en el feminismo liberal, pues parte de un supuesto, ¿no? Que es el hecho de que en las leyes, por ejemplo, se reconozcan públicamente nuestros derechos. Ese es el avance que necesitamos y que pues, prácticamente lo demás depende de nosotras, ¿no? O sea, ya tengo el derecho, ahora pues tú haz lo que tengas con él, haz lo que puedas hacer, porque ya tienes el derecho. Entonces, de pronto llega a ser muy individualista porque pareciera que depende del esfuerzo individual, ¿no? El lograr algunos avances de llegar hacia las mujeres, como si este fuera el medio para la igualdad sustantiva, como si este fuera el problema, ¿no? Las mujeres se supondrían las oportunidades, ¿sí? Y entonces la igualdad ante la ley es la respuesta. ¿Sí? Muchas de las vindicaciones originales hace siglos, ¿sí? También lo pensaban así, ¿no? O sea, con que nos den la oportunidad, vamos a demostrar que. Y mucha gente de manera individual así lo piensa. A mí pónganme la oportunidad enfrente y verán que yo voy a poder, como si fuera un asunto individual. Entonces, ¿cuál es el objetivo del feminismo liberal? Bueno, el objetivo es la igualdad de derecho, ¿sí? Y la igualdad formal, no la sustantiva, no la sustantiva. Aquí se quedan, y ese es el límite, digamos, del feminismo liberal. No quiere decir esto que el feminismo liberal y el radical estén peleados. No quiero que se malentiendan y que nos odiemos las feministas radicales y liberales, ¿no? Porque en el feminismo radical, pues claro que se incorpora el discurso de derechos. O sea, no podemos negar la importancia de las leyes y de los derechos que tanto trabajo nos han costado, además, tener, ya lo decía yo hace un rato, incluso al interior de las universidades, ¿no? Pero el feminismo radical va mucho más allá, ¿sí? Y una categoría muy importante en el feminismo radical es la categoría de la opresión, ¿sí? Que la pongo subrayada porque es una de las categorías que quiero que podamos vincular con este tipo de feminismo y con la forma como entendemos las violencias y las discriminaciones que hay contra las mujeres. La opresión de las mujeres, ¿no? Que no solamente estamos hablando de subordinación, fíjense la diferencia entre hablar solamente de subordinación y hablar de subordinación, pero también de opresión. Las mujeres vistas como oprimidas en la historia se explican en términos estructurales, no individuales. ¿Sí? Y aquí hablar del patriarcado, hablar de un sistema patriarcal, nos ayuda, ¿sí? A darle esta mirada estructural, porque es este sistema patriarcal el que desde este feminismo radical pensamos que sostiene al género como orden social.
Este género que es la construcción social de diferentes interpretaciones sobre lo que las mujeres y los hombres debemos ser solamente pues, por ser mujeres y hombres, es decir, por nuestras diferencias sexuales, ¿no? Y que genera desigualdades, relaciones de dominación, etcétera. Pues, ¿qué es lo que sostiene este género particular que lo encontramos en diferentes sociedades de diferente modo, como un orden social? Pues que en todas estas sociedades existe un sistema patriarcal, que lo que quiere decir, lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ir a ver a la autora y vamos a ir a ver su libro, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que este sistema patriarcal es que lo que importa, lo más importante, ¿sí? Es lo masculino, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo masculino, ¿sí? En detrimento de todo lo que tenga que ver con femenino, incluyendo a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino lo que tenga que ver con lo femenino. Entonces hay un dominio en el propio sistema que se va reproduciendo, como vamos a ver también más adelante, y que se reproduce a partir pues, de las personas, porque por más que sea un sistema patriarcal histórico, quienes lo reproducimos somos las personas, y aquí también lo quiero decir, hombres y mujeres, ¿no? Cuando no tenemos una conciencia de género, cuando no tenemos una conciencia feminista, cuando mujeres y hombres, si no tenemos esta conciencia, entonces lo que estamos haciendo es reproducir el sistema patriarcal. Entonces, es una categoría importantísima porque nos da mucha luz y muchas claves sobre lo que tenemos que desmontar, ¿no? Para caminar hacia la igualdad. Entonces, este feminismo radical, pues se llama radical porque no por las medidas radicales que tome, porque corte cabezas de hombres y porque, ¿no? Ni porque rompa vidrios, aunque los rompa, aunque sí los rompan, ¿no? Sino porque va a la raíz de la opresión histórica. ¿Sí? Es lo radical porque va a la raíz de esta opresión histórica de las mujeres y porque además promueve, ¿sí? No solamente la igualdad formal, ¿sí? En términos de leyes y reconocimiento de derechos, como dije antes, sino que promueve también cambios estructurales, modificaciones profundas en el orden social, político, económico y cultural. Tiene como objetivo la igualdad sustantiva, que es la igualdad de hecho, la igualdad de facto. Déjame cambiar de lugar, una pantallita que me está aquí estorbando. En los hechos, eliminar todas las formas de dominio y opresión hacia las mujeres. Entonces, cuando nosotros vemos, llevando esto a lo que está pasando en nuestra universidad, cuando nosotros vemos que nuestras estudiantes o que algunas estudiantes de la universidad están apertrechadas atrás de una facultad, o que están saliendo a marchar en frente a rectoría, que están saliendo a las calles, dando entrevistas, etcétera. Mucha gente le dice, pero ¿qué más quieren? Si ya cambió el reglamento de la UNAM, ¿no? ¿Qué más quieren si ya tienen su protocolo? ¿Qué más quieren? ¿Sí? La respuesta desde un feminismo radical, ¿sí? Es lo que queremos son cambios estructurales que garanticen el ejercicio de derechos de las mujeres y que garanticen sobre todo, que es la principal bandera, la erradicación de cualquier forma de violencia contra nosotras. Eso dirían, me parece, estas chicas desde un feminismo radical. Por eso es que a veces parece como que se exige demasiado, ¿no? Sí, sí es demasiado, pero las feministas radicales queremos demasiado, sí queremos demasiado, y por eso es que en la historia no paramos, ¿no? No paramos, seguimos avanzando, y lo más interesante de todo esto es que lo seguimos logrando, ¿no? Las mujeres estudiantes, pues nos tienen aquí, ellas me tienen aquí hablando en este curso, en esta presentación, es por ellas. Entonces, a mí me parece que tenemos que entenderlo así, desde el principio de esta presentación y hasta el final, no verlo de otra manera. Y bueno, hablando de patriarcado, pues es necesario, ¿no? que yo platique de quién es esta joven que estoy presentando aquí, que es ni más ni menos que Kate Millett. A esta lámina le llamé, no lo estoy viendo el título, pero me parece que es importante decirlo, le llamé la trama de la desigualdad de género, ¿no? Porque lo vamos a hablar con una trama en este esquema que presento del lado derecho. Pero primero quiero platicar de Kate Millett. Escribió este libro maravilloso que también ustedes tendrán que ver, que es Política Sexual.
y que la escribió en 1969. Y de donde surge esta frase, que hoy es muy famosa, seguramente algunas o algunos de ustedes la conocen, que es lo personal es político. Esta frase generó, bueno, un revuelo a nivel global, de verdad, a nivel internacional. Es una frase que fue adoptada por el feminismo latinoamericano, donde una bandera muy importante sí ha sido y sigue siendo en contra de la violencia contra las mujeres, porque lo personal es político, lo que hace ver, fíjense, una frase tan chiquita, lo que hace ver es algo que ahorita nos puede parecer tan obvio, ¿sí? Que no es natural que al interior de una familia, ¿sí?, las mujeres sean oprimidas, que las mujeres sean violentadas, que la pareja golpee y mate a su esposa, por el motivo que sea, ningún motivo es justificable, que en cuatro paredes, ¿sí?, se conviertan en un ámbito privado, lejos del escrutinio, de la política, de lo público, y por lo tanto, pues ahí te las arreglas, porque ahí yo no me puedo meter, porque es el ámbito privado. Bueno, Kate Millett, con toda una discusión, por supuesto que no es, que no voy a poder decir en este momento, esto requiere una lectura de esta autora que les recomiendo mucho. Ella dijo, pues, ¿qué creen? Que lo que pasa en nuestra vida, en nuestra cama, en nuestra casa, ¿sí?, es de interés político, es de interés público. Y a partir de ahí se empezó a visibilizar la violencia en contra de las mujeres, la violencia sexual. ¿Qué más íntimo que nuestra vida sexual, verdad? Nadie se podía meter, era algo muy personal, nos podíamos ser violadas, abusadas, lo que fuera. Pero era algo del ámbito privado. Pero salió Kate Miller con este libro que dio la vuelta al mundo diciendo lo personal es político. Una consigna, ¿sí?, que hasta la fecha está vigente. Desgraciadamente, ojalá ya no estuviera vigente. Porque hay muchas políticas públicas que se fueron construyendo y que se siguen construyendo hasta la fecha, porque la reflexión nunca termina, ¿sí? El primero era, bueno, que la violencia familiar. Y las feministas decimos, pero no nada más es familiar, porque no es la violencia todos contra todos, es la violencia contra las mujeres, contra las niñas y los niños, lo que estamos peleando aquí que se erradique, ¿no? Entonces, ha ido cambiando este significado del concepto de violencia. ¿A quién le toca entonces ver que esta violencia se erradique? Pues al Estado. Es al Estado. El Estado tiene que generar políticas para que esto deje de suceder. Pero ¿cómo nos metemos a las casas? Bueno, tienen que generar políticas públicas, tiene que haber cambios culturales. Bueno, yo que trabajo mucho el tema de policías, se le asignó después esta función de manera muy reciente también a la policía, ¿no? La policía que tiene que estar también vigilando porque no haya este tipo de problemas ni en la calle ni en la casa. Entonces, eh, también Kate Millett, ¿sí?, tuvo este acierto de construir la categoría del patriarcado, ¿no? Esto que acabamos de hablar hace rato, que le dediqué un poquito más de tiempo, pues aquí está la autora, es Kate Millett, en su tesis doctoral, ¿no? Por eso puse su foto de joven, para no ponerla de anciana, porque ya falleció eh, hace algunos años. Y ella también construyó esta categoría tan importante del patriarcado, entendida, ¿sí?, como un sistema de dominación básico. Esto ya lo platiqué un poquito antes. Es un sistema de dominación básico sobre el que se asientan los demás sistemas de dominación, ¿sí?, como son los temas de dominación por la racialización, por el clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que buscamos la igualdad entre todas y todos, ¿no? Porque y para ello es muy importante tirar el patriarcado, como decimos en las marchas, ¿no? El patriarcado se va a caer. Sí, claro. Estamos queriendo tumbar este sistema de dominación básico sobre el que se asientan los demás, ¿sí? No es tarea fácil, ya lo hemos visto, sin embargo, tenemos que seguir marcando por este camino. Y aquí cito a Gerda Lerner para dar esta otra definición, digamos, que ella hace del patriarcado, donde dice que es una manifestación y una institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, ¿sí? Porque se institucionaliza, ¿sí? Es decir, en todas partes se da por hecho que hay un dominio masculino sobre las mujeres y se expresa en el lenguaje, en reglas, en actos, en todo lo que puedan imaginarse, ¿no? Y sobre los niños y las niñas y también sobre la ampliación de este dominio sobre la sociedad en general, ¿no? Citando a Gerda Lerner, porque es el dominio sobre mujeres, niños y niñas, pero también sobre hombres
que no cumplen con ciertas características de la masculinidad, como son los hombres afeminados, sean gays o no sean gays, y los hombres trans, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Entonces, también este dominio va principalmente sobre las mujeres, que es el principal sujeto político del feminismo, pero también sobre otras actoras y otros actores. Entonces, como podemos ver, para que el patriarcado se mantenga, ¿sí? Es porque existen componentes que se reproducen, y estos componentes son de tipo político, de tipo psicológico y también de tipo social. Eh, y bueno, es decir, que el patriarcado tiene muchas dimensiones, ¿no? Al decir esto último, para la vida social, y para mí es muy importante, iba a cambiar ya de diapositiva, pero me es muy importante decir también cómo se da esta reproducción del patriarcado, ¿sí? Hay quienes dicen, por ejemplo, que el patriarcado está unido al capitalismo, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar del capitalismo patriarcal, como le llaman, pero otras decimos, como yo, por ejemplo, decimos que no, que el patriarcado existió antes también, en otras sociedades, antes de que emergiera el capitalismo. Por supuesto, que no hubiera emergido un sistema capitalista como el que vemos, como el que estamos viviendo a ultranza, ¿no? Si no hubiera existido el patriarcado. El patriarcado y el capitalismo se han combinado perfecto, pero el patriarcado existía también en sistemas feudales, en otras sociedades con otros sistemas económicos. Porque lo que se sostiene y lo que se sigue manteniendo en diferentes sistemas económicos es el dominio masculino sobre las mujeres, el dominio masculino sobre nuestras propiedades. ¿Sí? Hay unos estudios súper interesantes que se han hecho en donde se demuestra que las mujeres somos las menos propietarias, ¿no? Incluso mujeres que trabajan, que tienen ingresos económicos, sus propiedades suelen estar a nombre de los maridos, ¿no? O de otros, o del padre, aunque las leyes digan que podemos ser propietarias, se siguen apropiando de nuestras propiedades, de nuestras subjetividades, esa es la apropiación patriarcal, pero sobre todo, pues de nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces el patriarcado constituye una serie de creencias que se reproducen sin que nos demos cuenta a veces, pero a veces sí nos damos cuenta, ¿no? De que estamos reproduciendo este sistema patriarcal, este dominio, porque más que de poder, yo prefiero, siguiendo a Marcela Lagarde, hablar de dominio para no confundir con otras formas de poder que también pueden ser creativas, ¿no? Como el poder creativo. Pero el dominio es este tipo de poder que es sobre otras personas, en este caso sobre las mujeres, las niñas y otros hombres, como ya dije, disminuidos por otro tipo de desigualdades ante los hombres. Entonces, hemos estado mencionando mucho que si la igualdad, que si la desigualdad, que si el patriarcado y demás. Y como les digo, lo que está aquí en el centro también es este concepto de igualdad. Si el objetivo del feminismo y bueno, y el objetivo ahora de la UNAM también, ¿no? Que la UNAM se ha puesto morada, lila, este objetivo es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, conseguir una cultura de paz. Fíjense cómo es, porque es el objetivo de la universidad a través de la coordinación, es lograr la igualdad, ¿sí? Erradicar la violencia, pero también, primero esto, pero después, por eso me gusta, porque parece que sí están como muy impregnadas de estos lentes violetas, no lo estaría yo aquí, ¿verdad? También están pensando que al final, lo que estamos tratando es de tener una cultura de paz, ¿no? En nuestra universidad, entre todas y todos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto de la igualdad que queremos conseguir? Si ya estamos de acuerdo hasta aquí, yo espero que quienes están escuchándome estén de acuerdo hasta aquí y hayan comprendido, cuando menos en lo general, lo que vengo tratando de señalar. Estamos de acuerdo en que buscamos la igualdad, ¿no? Como algunos policías, cuando les he dado cursos, al final me dicen, ah, no, si buscamos la igualdad, entonces también soy feminista. Bueno, entendiéndolo así, me encanta, porque es algo sencillo de entender, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la igualdad? ¿No? Sería la siguiente pregunta, porque en relación a estos conceptos de igualdad, diferencia y desigualdad, hay algunos malos entendidos que yo quiero aprovechar para desentrañar también en esta exposición.
Y para esto me valgo de lo que estoy mostrando. Entonces, voy a hablar de lo que es igualdad, diferencia y desigualdad, porque escucho con frecuencia, por ejemplo, alguna vez se me pregunta, ¿por qué queremos la igualdad si somos diferentes? ¿No? Este es un malentendido, es una pregunta mal planteada, ¿no? No estoy tratando de tener un tono burlón, ni mucho menos, sino simplemente pensar en estas dudas que yo alguna vez tuve, ¿no? Estas preguntas que yo alguna vez hice y que ahora se me hacen a mí, ¿no? Cuando ya tengo muchos años dedicándome a estas reflexiones y creo que tengo mejores respuestas que dar, ¿no? Entonces, cuando se me pregunta, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Por qué queremos la igualdad si somos diferentes? ¿No? Sigamos siendo diferentes y por qué mejor no disfrutamos las diferencias. Esto lo dicen mucho los hombres, sobre todo, por lo menos a mí me lo han dicho, ¿no? Pero si es tan bonito que seamos diferentes, ¿por qué queremos ser iguales, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, lo que tenemos que hacer es aclarar estos conceptos, ¿no? Porque igualdad no es lo contrario de diferencia. Igualdad no significa eliminar diferencias. Yo también mantengo las diferencias como un ideal. Ojalá podamos seguir siendo diferentes, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero que también seamos iguales, ¿no? Fíjense, ¿por qué tenemos que pensar más en el concepto de igualdad? Tenemos que ser iguales respetando las diferencias, es decir, la igualdad como un constructo ético y político, ¿sí? No como un constructo de apariencia, de que sí somos iguales y pensamos igual, pensemos todos igual, no queremos ni que todos piensen igual, ni tampoco queremos eliminar las diferencias sexuales, ¿no? Que además esas ni podemos tampoco eliminarlas tan fácilmente, aunque ya las personas trans de alguna manera lo están haciendo. Pero eh, digo yo, no lo digo yo, sino que también la teoría de alguna manera lo dice, que la igualdad no significa entonces eliminar diferencias, sino que más bien, si hablamos del principio ético de igualdad, es porque suponemos que hay diferencias, damos por hecho que somos diferentes. No estaríamos entonces hablando de igualdad si no fuéramos diferentes. Y aquí espero que no suene como un trabalenguas, pero es que como los términos de pronto son tan confusos, tratar de irme un poquito despacio y de decir que como somos diferentes, justo como somos diferentes, y esto lo doy por hecho, no, ni siquiera lo pongo en cuestión, como somos diferentes y pongo en el centro, entre otras diferencias, la diferencia sexual con todo lo que esto implica, entonces se han construido desigualdades debido a nuestra diferencia sexual. ¿Se dan cuenta? Por nuestra diferencia sexual, simplemente porque yo nací mujer, sobre mí se han construido, sobre mí y mis congéneres, se han construido desigualdades sociales, ¿sí? Por ser diferente. Y en eso puede haber ejemplos más allá de las diferencias sexuales. Pero a partir de estas diferencias sexuales, entonces, se han construido símbolos, creencias, estereotipos, normas sociales y más, muchas más cosas que nos subordinan, que nos oprimen alrededor de esta diferencia basada en el sexo. Ahorita, dicho así, nos puede parecer incluso absurdo, ¿no? ¿Por qué simplemente porque uno nace con unos genitales y la otra nace con otros genitales? Entonces, desde el principio, se van marcando estas desigualdades que nos marcan, ¿no? Y aquí sí, en esta frase psicoanalítica de que infancia es destino, pues es que a veces sí, ¿no? Nos marcan a veces para toda nuestra vida, a menos que generemos esta conciencia de género de la que yo hablaba más atrás, ¿no? Entonces, como existe esta diferencia, decía, estamos buscando que esta diferencia no sea la base de la desigualdad, es decir, estamos buscando la igualdad, ¿sí? Que la diferencia no sea la base de la desigualdad, ¿sí? Es decir, estamos buscando la igualdad a pesar de las diferencias. Es decir, también que tiene que haber diferencias para buscar la igualdad. Tiene que haber diferencias. Si no hubiera diferencias, entonces ¿de qué estaríamos hablando? ¿Sobre qué se ha construido la desigualdad? Se ha construido sobre las diferencias entre personas. Por otro lado, eh, para seguir abonando al trabalenguas, ¿no? Que nos puede permitir, espero no hacerles más bolas y ir aterrizando estas diferencias. La diferencia es algo que ya existe,
¿sí? Y la igualdad es un derecho, ¿sí? Hablando de la diferencia sexual, pues esta no la produje, ¿no? No la produje, yo no, la sociedad no me hizo mujer en términos sexuales, ¿no? Pero la sociedad sí puede hacerme desigual, ¿no? Entonces la igualdad es un derecho y la diferencia es un hecho. Por eso me gusta, porque hace hasta verso, no lo podemos aprender. La diferencia es un hecho y la igualdad es un derecho. La diferencia entonces no se produce sola, ¿verdad? Y bueno, y aquí, pues también todo mundo tenemos que pensar que todo mundo tiene derecho a que se le respete su ser diferente, pero bajo una plataforma de igualdad. Es decir, por lo tanto, que la diferencia no es lo mismo que la desigualdad, ¿no? Vamos como bajando a estas conclusiones de todo lo que he dicho antes, que la diferencia es diferente a desigualdad, o sea, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo hablar de diferencia que de desigualdad. La desigualdad sí la queremos erradicar. Yo puedo ser diferente, pero ejercer igualdad. Es decir, la diferencia no justifica la desigualdad. Esto último es lo más importante. La diferencia no justifica la desigualdad desde ningún punto de vista ético, desde ningún punto de vista ético. Y finalmente, pues comprender que cualquier discriminación refuerza y genera estas desigualdades. ¿Cuándo discriminamos a una persona? Cuando la tratamos de manera diferente, ¿sí? Le reconocemos derechos diferentes por ser diferente. Entonces, cualquier discriminación, la que sea, por género, por raza, por discapacidad, por la que ustedes quieran, genera más desigualdades, genera y reproduce desigualdades y reproduce el patriarcado y reproduce todo esto que estamos tratando de eliminar. La incorporación del género como categoría de análisis feminista, me voy más rápido, siempre digo que me voy más rápido, pero me voy parando, se utiliza por primera vez al género como categoría de análisis en las ciencias sociales. El rol del género se entiende como comportamientos asignados socialmente o reproducidos de hombres y mujeres. En el feminismo no usamos tanto el rol porque hay toda una teoría del rol. La teoría feminista entonces se construye, como ya vimos, a partir del principio de igualdad. Y aquí trato de sintetizar algunos malos entendidos, que también ya antes algunos se aclararon, que la igualdad no es lo mismo que equidad. Aquí ustedes ya eso ya lo entendieron. Que la equidad se sustenta en la justicia. Aquí solamente nos falta que nos quede claro entonces qué es la equidad. Si la igualdad no es lo mismo que equidad, ¿qué es la equidad? Bueno, la equidad se sustenta en la justicia, ¿no? Como ética. Y es necesaria para caminar hacia la igualdad. Porque las políticas de equidad tienen como objetivo compensar las desventajas de las mujeres en términos de oportunidad, es decir, lo que las políticas de equidad nos dan, y entre ellas las acciones afirmativas, ¿sí? Está el que podamos partir de un piso, como le llaman ahora, de un piso parejo, donde pongamos un equilibrio entre el punto de partida histórico de hombres y mujeres. Por eso cuando hablamos de acciones afirmativas, y hay quienes nos critican y dicen, pero ¿por qué paridad? ¿Por qué quieren ahora que haya una política, hay una regla, hay una ley, y una todo, donde diga que tiene que haber 50% de mujeres candidatas y un 50% de hombres? Bueno, porque si conocemos los históricos estereotipos y discriminaciones y desequilibrios de género, sabemos, ¿no?, que no nos van a poner de candidatas, no porque no seamos capaces, ni porque no tengamos derecho en la ley, sino porque no vamos a ser elegidas todavía en este sistema patriarcal, que tenemos que forzar los cambios también con políticas de equidad. Pero todo esto debe ser temporal, porque esto nos debe llevar también a lograr esta igualdad que estamos buscando. Entonces, las políticas de equidad parten del reconocimiento de que hay desigualdades históricas por razón de género, como lo digo, ¿no? También cuando decimos y se aprueba un nuevo reglamento en donde se supone que no puede haber ningún candidato que llegue a ser gobernador o que llegue a ser diputado, ningún cargo de poder, si tiene una denuncia de violencia de género, ¿sí? Esta también es una política afirmativa que tiene que volverse ley y tiene que cumplirse como tal y tiene que tener reglas mucho más claras para no meternos en esos líos en los que, bueno, no sé en qué momento se escuche esto, pero que hoy
hoy mismo en pandemia estamos metidos, ¿no? Entonces, como digo, pretenden ser medidas temporales, como las de paridad y acciones positivas, y quiero aclarar, porque hay un malentendido importante, que estas medidas que tienen que ver con la equidad no les podemos llamar discriminaciones negativas, ¿sí? Ni tampoco discriminaciones positivas, para no hacernos bolas, porque la discriminación siempre tiene una carga moral negativa. Entonces, no, son acciones positivas, por eso le llamamos positivas, porque son en beneficio de las mujeres y en beneficio de la igualdad, de esto que estamos buscando. Y bueno, como expresiones de desigualdad que hemos analizado en el feminismo, hay muchísimas, pero está la división sexual del trabajo, que ya les había yo mencionado, y que hay autoras, entre las que yo me incluye, que pensamos que la división sexual del trabajo es el núcleo de la desigualdad. Que si logramos trastocar la división sexual del trabajo, que es lo más difícil y más resistente, estaremos teniendo una muy importante ganancia y camino hacia la igualdad. Otra expresión de desigualdad son los estereotipos sexuales y de géneros, que también ya hablamos, es la violencia contra las mujeres por razón de género, son las discriminaciones muchas que hay contra las mujeres y lo femenino, y también otra expresión de la desigualdad. Todas estas expresiones de desigualdad se muestran, se expresan en entornos escolares, universitarios, familiares, laborales, religiosos, mediáticos, políticos, ahora en redes sociales y las que vengan, ¿no? Y bueno, se expresan a través de acciones, de cosas que la gente hace, ¿no? En detrimento de las mujeres, pero también en términos de lo que la gente o las instituciones no hacen por mantener las cosas como están, ¿no? Todo esto reproduce el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, en la socialización primaria y secundaria, cuando somos pequeñas, pequeños y estamos en nuestra familia, todavía en la familia hay pegaditos con quienes vivamos, con quienes nos cuidan, y en la secundaria, cuando ya salimos a la escuela, a la sociedad, a las calles, ¿sí? Hay acciones y omisiones que reproducen estas expresiones de desigualdad y por eso la importancia de las políticas afirmativas, acciones afirmativas, y la importancia de las políticas también de género y la importancia de las vindicaciones colectivas para los cambios estructurales. Y concluyendo, construyendo alternativas. ¿Cómo construir alternativas? Pensando ahora sí un poco más en la experiencia que estamos viviendo como institución, como nosotras, nosotros, profesoras, profesores. ¿Cómo construimos alternativas? Primero, con todo lo que he venido diciendo, diría que tiene que ser de manera colectiva, que tiene que ser con compromiso de la institución, que tiene que ser con empatía y con sensibilidad, poniéndonos en el lugar de las otras, de las mujeres, con perspectiva crítica de género, no utilizar el género de manera neutral, porque eso es darnos a tole con el dedo, de verdad, ¿no? Si el género no incluye, esta perspectiva no incluye un análisis de la dominación y el poder, está siendo neutral y entonces no estamos trabajando desde esta perspectiva que acabo de platicar. Generar políticas de equidad, ¿sí? Propiciar a través de diferentes maneras de política, de nuestras clases, de muchas acciones, el cambio de las actitudes en toda la gente de la universidad, toda, la que está de entrada por salida y en quienes nos quedamos, espero que por siempre, hasta que nos jubilemos. Tener acciones positivas, como ya expliqué, y bueno, en suma, impulsar la igualdad formal a través de los cambios al reglamento y a nuestras normas, ¿no? Que nos rigen, pero también, por supuesto, impulsar la igualdad sustantiva y el desmontaje del patriarcado al interior, por lo menos de esta institución universitaria, que sirva como ejemplo para otras más, y creo que estaremos aportando mucho al país y a la humanidad si hacemos esto. ¿Y qué es lo que estamos pensando que es entonces la perspectiva crítica de género? Si ustedes se dan cuenta, al principio cuando empezamos a hablar de esto, yo les decía, y al final vamos a preguntarnos, ¿y entonces qué es la perspectiva de género? Y yo les diré, la perspectiva de género es todo lo que hemos estado viendo. Tener en cuenta todo esto, usar estas categorías de manera adecuada, romper malos entendidos, significa, y eso en cualquier lugar que esté, en nuestras clases, con nuestros compadres, con nuestra familia, eso significa estar trabajando y estar viviendo con una perspectiva crítica de género, con lentes violetas. Significa formalmente diseñar políticas
planear cursos, relacionarnos con las y los estudiantes, con el personal académico, amistades, familia, etcétera, desde la mirada que aquí les he compartido. Una mirada que tiene de fondo una conciencia de opresión y las luchas históricas de las mujeres fuera y dentro de la academia, y que estas luchas les guía el principio de igualdad sustantiva como camino hacia donde todas y todos y esta universidad completa tendría que orientar sus prácticas. Y bueno, esta perspectiva crítica de género permite comprender a este movimiento estudiantil del que también he venido tratando de ir recuperando a lo largo de la exposición, inserto en el movimiento feminista actual, que le llaman de cuarta ola, en el cual también las feministas académicas estamos ahí, aunque no formemos parte de sus colectivas, pero estamos reflexionando, trabajando, dando cursos, como pueden ver, como parte de una trayectoria histórica, formamos parte de esta historia que les acabo de contar, una trayectoria histórica y personal que estas mujeres y que nosotras y todas y todos estamos viviendo. Comprender esto, comprenderlas a ellas, comprendernos a nosotras, a nosotros, desde esta mirada que acabo de plantearles, nos permite implementar desde otro lado las políticas de equidad necesarias en nuestra universidad y en la especificidad de cada una de las entidades académicas de la universidad, pues que es tan grande que tenemos que hacerlo. Entonces, diseñar las políticas de equidad, ¿sí? Con perspectiva crítica de género, ¿sí? Hay que hacerlo, pero hay que saber que con esto estamos contribuyendo a la actualización en la práctica de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres y entre toda la humanidad. No es una tarea menor, es una tarea histórica, y con eso empecé esta presentación diciendo, ¿sí?, que esto que estaba pasando en la universidad es histórico y espero poderlo seguir diciendo, y es historia en la universidad, y espero que sea historia para la humanidad. Y la pregunta para cerrar, ahora sí cerrar, es que yo quiero que cada quien que escuche esta presentación se trate de contestar qué papel queremos jugar en estos cambios que hoy nos convocan. ¿Cómo queremos pasar a la historia como personas y como institución? ¿Cuál será la contribución de nosotras y nosotros en la memoria de esta historia que no termina, de esta historia que se sigue contando? Con esto termino.